Amén, hermanos. Estamos aquí una vez más. Somos Grupo Emanuel 77 y estamos aquí para adorar a nuestro Rey de Reyes y Señor. Señores, acompáñanos. Aleluya. Celebra victorioso
¿Cuánto creen nuestro Señor es grande y fuerte? ¿Cuánto creen eso? ¿Cuánto creen en nuestro Señor es grande y fuerte? Amén. Dígalo, dígalo en esta tarde. Aleluya. Aleluya. Agradece mucho también, saludos a la iglesia, ¿verdad? Siempre estamos con el recuerdo de querer ir por allá, pero estamos ya, hermanos, preparándonos porque los tiempos han cambiado y de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Va a ser una tertulia, hermano, voy a tratar de interactuar con usted porque yo creo que como iglesia necesitamos tener puntos de vista y no solamente como iglesia, digamos, el templo, pero la iglesia que está en los hermanos que venían a los templos, ¿verdad? Yo sé que Nicaragua tiene diferente dinámica un poquito de lo que es aquí en Estados Unidos. Aquí en el área de California todavía no se puede congregar la gente, ¿verdad? Ni siquiera a una mínima expresión. Entonces, en esta tarde vamos a compartir un poquito, ¿verdad? Acerca de esta palabra, ¿verdad? Que hablaba Pedro, decía, ¿a quién iremos? Y, Amén. y una de las cosas, hermano, que me atrae, ¿verdad? Y quiero también a los que están viéndolos en vivo, usted puede interactuar, mandar sus preguntas en vivo. Yo sé que allá hay Yeshua y aquí Moisés, con Ulises y todos los que están conectados pueden verla. Y pues podemos compartir y si tenemos las respuestas se las podemos dar. Hay muchas preguntas que nos hacemos, pastor, y de eso quisiera que me ayudara o los ayudara, ¿verdad? Muchos que tal vez tenemos a dificultades para entender lo que está pasando en este momento. Ha sido duro, ya un año casi, ¿no? De que empezó esto. Pero algo, yo siento que el Señor los quiere enseñar, ¿verdad? En este momento, antes de continuar, pastor, ¿qué le parece si comenzamos con una oración? Amén. Amén, pastor. Bien. ¿Los dirige, por favor? Cómo no, con mucho gusto. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo, por todo lo bueno, Señor, que tú nos has dado, Padre Celestial. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Y en este momento, Padre, elevamos, Señor, esta oración a ti, invocando la presencia de tu Espíritu Santo aquí en este lugar que nos une, Señor. Aquí donde estamos, allá donde están mis hermanos y en todos los lugares hasta donde esté, pero sé que tú estás presente en todo lugar y que tú también nos unes por medio de tu Espíritu, Señor. Eso es lo que te pido, Señor, que nos unas y Señor, nos pongas en sintonía a todos nosotros, Señor, contigo, Padre. Que seas tú, Señor, guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos todas las cosas, guiándonos a toda verdad, como está escrito, Señor, así lo declaramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias, pastor. Como siempre, vamos a estar redundando alrededor de esa palabra, ¿verdad? De la que
Pedro hablaba, ¿verdad? Y era ¿a quién iremos? Y la verdad, pastor, con esto que ha estado pasando, con esto que ha venido a cambiar la realidad de muchos y también de la iglesia hasta cierto aspecto, vemos el temor que hay mucho temor. Y yo siempre me ponía a pensar, ¿verdad? Como ministro de Dios, como alguien que profesa la fe, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Porque si se fija, eso ha tocado a todos, pastor. A los Así ricos, es. a los pobres, a los altos, a los bajitos, a los guapos, a los feitos, a todos. A los Todos. reyes, a los siervos. Ahora, pastor, como pastor, ¿usted cómo ha sentido el cambio dentro de su congregación y dentro de su ministerio? ¿Cómo ha sentido el cambio a raíz de esta pues, pandemia? Amén. En principio, Pastor Elmer, quiero decirle de que la iglesia de Jesucristo es un cuerpo orgánico. Es un cuerpo orgánico que está dirigido, guiado por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y que dentro del plan global de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dentro del plan que tiene nuestro Dios, nunca jamás algo, ¿verdad?, que suceda aquí en la tierra y que tenga que ver incluso con su iglesia, lo va a tomar a Jesús o al Padre desprevenido, ¿verdad? Porque Correcto. el Señor tiene el control y el dominio de todo lo que sucede, ¿verdad? Entonces, jamás algo que sucede aquí en la tierra va a agarrar al Señor como quien dice en ese momento, me voy a poner a orar pues para ver qué va a pasar, ¿verdad? Correcto. No vamos a escuchar eso del Padre, porque el Padre tiene, ¿verdad? Tiene con anticipación previsto sus planes, porque la palabra es principio, es Dios, desde el principio hasta la eternidad, Él es Señor, Él es Señor, Él es Rey eterno por los siglos de los siglos. Amén. Él es Señor por todas las generaciones, dice el Salmo 145. Entonces, cualquier cosa que suceda acá, ¿verdad? El Señor tiene, ¿ya?, su medida, su respuesta, ¿verdad? Somos nosotros como iglesia, entonces, lo que debemos de acercarnos al Señor. Yo creo que en ese sentido fue que Pedro dijo estas palabras preciosas, ¿verdad? Que ¿quién palabra de vida eterna? O sea, Pedro aquí dio esta definición, ¿verdad?, de que él era el único que tenía la respuesta para todas las situaciones que podamos enfrentar en esta vida. Para cada circunstancia que estemos enfrentando en esta vida, él es el único que tiene la respuesta. Bien, ¿verdad?, que se sabe, de que ha habido, ¿verdad?, cambio, como usted dice. Y esto ha venido a afectar algún funcionamiento. Pero en el plan de Dios, ¿dónde está la situación? Está en nosotros, ¿verdad? Está en nuestra mente, cómo nosotros podamos, en nuestro espíritu, cómo nosotros podamos asimilar esta situación. Y realmente nosotros hemos ido acomodándonos, ¿verdad? Acomodándonos ante las circunstancias que se han estado presentando. Como iglesia nos afectó desde el principio, ¿verdad? Cuando esto se puso bien fuerte aquí en Nicaragua, pues afectó realmente a la iglesia. Tuvimos que suspender los servicios normales que nosotros manejamos en la iglesia, que estábamos realizando dentro de la casa de oración. Entonces tuvimos que acomodar, ¿verdad?, la situación, la circunstancia. Como la iglesia es un organismo vivo, y es porque la de Cristo que está en nosotros, ¿verdad? Entonces, nada ni nadie puede detener a la iglesia, hermano. Nunca a través de la historia y nunca a través de la historia de la iglesia, por mucho que han intentado detener a la iglesia de diferentes maneras, lo ha logrado el enemigo, lo ha logrado Satanás. Entonces, ahora en este tiempo, entonces realmente ha habido algunos acomodamientos, ¿verdad?, que el mismo Espíritu Santo nos ha ido guiando. Por eso digo que a Dios nunca lo agarran desprevenido nada. Dios desde el principio ya nos estaba preparando. Desde el principio ya nos estaba dirigiendo, guiando. La iglesia ya estaba
trabajando en la dirección de los descubrimientos bíblicos, en la dirección de, amados hermanos, de llevar a las casas, de movernos y ir a las casas con la palabra del Señor. La iglesia o digamos la casa de oración se cerrara, sino que no fue algo extraño, amados hermanos, de que nos fuéramos ahora a las casas, porque ya estábamos en las casas, ya estábamos haciendo como cuando el Señor allá en la iglesia primitiva nos dice Hechos de los Apóstoles, y por las casas y por el templo se reunían. O sea, miren, las dos vías, ¿verdad? Para partir el pan, escuchar la palabra. Entonces, prácticamente, amado pastor, realmente esta situación nos hizo a esta circunstancia, y gracias a Dios, pues, ¿verdad? Que en el caso nuestro como iglesia, ¿verdad? Estoy hablando del caso nuestro como iglesia, no nos afectó, pues, en el sentido de que la comunión con la iglesia que teníamos dentro de la casa de oración ya no la pudimos hacer, pero lo hacíamos y lo estamos haciendo, lo hicimos por bastante tiempo a través de los altares familiares que establecimos en cada hogar. Entonces comenzamos a establecer altares familiares y la comunión fue aún mayor con Dios, porque en realidad al darse esta situación, pues la gente tiene que buscar más a Dios, ¿verdad? Correcto. Pedro dice, ¿a quién vamos a ir si solo Él tiene la respuesta? Correcto. Solo Él tiene la palabra, vida eterna. Y entonces, amado pastor, la comunión como que se intensificó más, como que esto vino a ayudarnos como iglesia a tener una mejor comunión con el Señor, a tener una búsqueda más íntima con el Señor, porque al ver las circunstancias que estábamos atravesando, pues, ¿a quién iba a ir la iglesia? Sino al Señor, ¿verdad? Entonces, ahora ya no eran 3 reuniones a la semana que hacíamos en la casa de oración. Ahora fueron, hermano mío, la semana completa que nos reuníamos como familia, en cada hogar, en cada familia, nos reuníamos y estábamos adorando a Dios, alabando a Dios y compartiendo la palabra del Señor en cada familia, en cada hogar. Yo creo que lo que decía al comienzo, que nada agarra al Señor movido, y ya Dios con anticipación, ¿verdad? El avance tecnológico también que nos ha ayudado mucho esto. Entonces, el desarrollo de la tecnología también en este tiempo nos ayudó también. ¿Para qué? Y nos sigue ayudando. Mire, ahorita nos estamos comunicando. Usted está en Estados Unidos, yo estoy aquí en Nicaragua. Nos están viendo en El Salvador, nos están viendo en Guatemala, nos están viendo en diferentes... Entonces, ya Dios, hermano, permite todas las cosas. Yo creo que por eso es que no podemos ir a nadie más, solo al Señor. Dios lo dispone todo y lo organiza todo. Entonces, las circunstancias que se nos presentan, amados hermanos, solo tenemos que acercarnos a Dios, porque Dios tiene la respuesta. Dios tiene la solución. Amén. Y fíjese que tremendo. Ahora que lo oí, hermano, no me acuerdo el momento en que usted, pues, tuvimos la conversación, que muchos pastores al principio, cuando empezaba la pandemia, tenían bien ir a orar por personas a los hogares, y muchos de ellos fallecían, ¿verdad? Y pues quedó mucha ansiedad. Y usted tuvo por bien ir a ayudar a estas familias que tenían, por supuesto, miedo, porque es lógico, somos humanos. ¿Cómo, ahora que usted ha visto cómo esto puede restaurar? Yo creo que la experiencia que hemos tenido nos ayuda a nosotros, aún como líderes, como pastores o como sacerdotes del hogar, como padres de familias, o si son las madres solteras, ¿verdad? Como los que llevan liderazgo dentro de su casa, a restaurar el altar familiar que lo habíamos tal vez perdido, pastor. ¿Cree que este momento fue oportuno? ¿Qué valora usted para gente que está ansiosa? ¿Cree que eso sería parte de lo que puede ayudarnos? Exacto. Sí. Pienso de que las personas y los hijos de Dios deben de acercarse al Señor. ¿Quién es el que dijo estas palabras? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Fue aquel que dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, al que el Señor le dio la revelación, ¿ya?
¿quién es el que dijo a quién iremos? No fue aquel que anduvo sobre las aguas, no fue aquel que le dijo al Señor, no te voy a negar, Correcto. y también lloró amargamente cuando lo negó. Entonces, fue ese hombre de carne y hueso, fue el mismo Pedro, quien también después, hermano, unificó a la iglesia, fue un pilar dentro de la iglesia primitiva, la primera iglesia del primer siglo, valga la redundancia, el pilar, hermano, aquel que se levantó y dio aquella palabra, que se convirtieron como 3,000, después 5,000, se convirtieron. Ese mismo hombre de carne y hueso como nosotros, con aciertos y con debilidades como nosotros también. Él fue el que dijo esta palabra y lo dijo con debilidades también y con dificultades y problemas. Mire cuántos problemas atravesó Pedro y peligros de muerte también. Correcto. Sepamos de que debemos de volvernos al Señor si nos hemos apartado. Sepamos de que debemos de buscar con mayor intensidad la comunión con el Señor por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de la oración. Estos tiempos no son tiempos para digregarnos, hermanos, y para desanimarnos. Mucha gente se ha desanimado, pero yo desde aquí les hablo a esas personas que se han desanimado y que quizás han pensado que el Señor se olvidó de ellos. El Señor no se ha olvidado de ustedes, amados Amén. hermanos. Sí, Señor. El Señor no se ha olvidado de nadie. Al Señor no lo agarra movido ninguna pandemia. El Señor ya tiene la respuesta. El Señor tiene la solución. Por eso es que no debemos de buscar a nadie más que al Señor. Y algunas personas han hecho todo lo contrario. O sea, hay hijos de Dios, hermanos, que como Pedro quizás pasaron su proceso de debilidad cuando vio su vida en peligro, cuando vio que lo estaban señalando a él que andaba con Jesús y llegó hasta el extremo de negar a Jesús. Pero ese mismo Pedro que negó a Jesús fue el mismo Pedro que lloró amargamente después de haber negado a Jesús. Y en este momento creo que eso es lo que tiene que hacer la iglesia, es restaurar la comunión, es restaurar el altar, así como usted mismo lo está diciendo, pastor, en este momento, es restaurar ese altar que ha estado deteriorado. Quizás en el pasado, cuando lo teníamos todo, cuando estaban todas las condiciones buenas, amados hermanos, no buscábamos con intensidad que teníamos que buscar a Jesús. Quizás en el pasado, cuando lo teníamos todo, amados hermanos, no éramos agradecidos con el Señor por todo lo que teníamos, amados hermanos. Pero ahora estamos viendo que el Señor, aún en medio de estas circunstancias difíciles, nos ha preservado la vida. Todo aquel que tiene vida ahora debe ser agradecido con el Señor y no hacer todo lo contrario, no alejarse del Señor, sino acercarse el Señor. Por eso es muy importante que aunque no estés congregándote en la casa de oración, es muy importante que en tu misma casa levantes un altar. Cada quien puede levantar el altar en su hogar, en su casa, que puede levantar el altar, reunirse con su familia, declarar la protección del Señor. El Señor, dice la Biblia, nos tiene rodeado como con un escudo de su favor. El Señor es Señor en los cielos, en la tierra y en todo lugar. El señorío de Cristo es por todas las generaciones y Él es el Rey por los siglos de los siglos. Nada, ninguna pandemia va a mermar el poder de Dios. Por eso mismo somos nosotros los que tenemos que buscarlo y acercarnos a Él, amado hermano. Gloria a Dios, hermano. Qué precioso es ver, hermano, cómo las cosas que supuestamente vienen para mal los ayudan a ser mejores como cristianos. Compartía con unos hermanos ayer y al compartir, pastor, hablamos acerca de las circunstancias que estamos pasando y cómo la iglesia de hoy en día, digamos, deberíamos de valorar el tiempo de la iglesia primitiva y cómo tener en común todo, ¿verdad? El preocuparse por los demás es como que deberemos retomarlo como iglesia, ¿verdad? Por eso me gustó la acción que usted hizo sabía el peligro, pero asimismo llegó a víveres a diferentes hogares en los cuales pues usted valoró que como iglesia necesitamos tener la fe, pero a la misma vez accionar en lo que son
el ministerio de misericordia, pongámoslo así, ¿verdad? O de tener todo en común. Yo sé que ahorita hay mucha necesidad dentro de nuestras comunidades, aunque la importante es la necesidad espiritual, pero aún así mucha gente ha perdido los trabajos, ¿verdad? Como iglesia, yo le digo, me sorprendió eso porque que usted hizo, salir de tal vez, digo yo, pues al principio era bastante, pero no conocía uno esto, salió de ese temor y con eso agarró fuerza para ir a las calles a dejar eso. ¿Qué mensaje usted le puede dar a los pastores que tal vez lo están escuchando y tal vez necesitamos accionar, hermano, para llegar a ese nivel de entender la comunidad y la iglesia? Amén. El principal ejemplo, hermano, fue Jesús para nosotros, y es Jesús, y será siendo Jesús, seguirá siendo Jesús para nosotros. Y Jesucristo nos enseñó que no solamente es la palabra, sino también atender las necesidades de las personas. El Señor tuvo compasión de aquella cantidad de gente que estaba ahí escuchando su palabra, y con el estómago vacío, y le dijo a sus discípulos, denle de comer, denle de comer. El Señor tuvo compasión de aquella viuda que su único hijo había muerto y Jesús lo encontró por el camino. Imagínese usted, una mujer viuda, no tenía ya su esposo y su único hijo, que era el encargado de ella, ahora estaba muriendo. El Señor tuvo compasión por ella también y le restauró al hijo, le resucitó al hijo el Señor. O sea, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de compasión. Y cuando el Señor nos enseñó esto, nosotros lo aprendimos también, no solo la palabra, sino también atender a las personas en sus necesidades. Por eso es que el Señor puso en nuestro corazón, al ver la necesidad tremenda de mucha gente que trabajaba por sí sola, de mucha gente que trabaja al día y que en esos tiempos no podía salir y que en esos tiempos se le bajaron sus negocios. Esas personas, amado pastor, que estaban con la gran necesidad de los alimentos. Y por esto es que el Señor nos movió a nosotros también para ir a esas casas, para ir a esa familia, a pesar de la pandemia, a pesar de la situación como estaba, pues el Señor puso en nuestro corazón que no solamente era la palabra, sino que también teníamos que atender esas necesidades de la persona. Y fuimos. Y gracias al Señor también, amado pastor, por las personas que colaboraron en esto y que pudieron también participar junto con nosotros en llevarle el alimento a estos hermanos que estaban en gran necesidad. Jesucristo, como le digo, tiene todo organizado. Y Él fue el mismo Jesús y el Espíritu Santo quien proveyó para que esa necesidad de alimentos también. Gracias al Padre por habernos usado de esa manera y gracias también al Padre por todas las personas que colaboraron para que esto fuera así. Y qué tremendo, pastor, porque ahí podemos ver lo que en realidad nos dice el libro de San Mateo en el capítulo 25, en el cual pues los tienes que importar, ¿verdad? A la gente que está afuera. Dice, estuve desnudo y me cubriste, dice Mateo 25:36, estuve enfermo y me visitaste, dice, ¿verdad? Y cuando miro eso del 36, me pongo a ver que muchos pastores en realidad sufrieron las consecuencias, pastor, haciendo la obra. Y qué tremendo, ¿verdad? De que pues aún todavía hay gente, hay hermanos fieles, hay gente que todavía, sin importar su propio riesgo, tienen ese amor, como decía usted, y la compasión que Dios o que Jesús puso en todos. Yo creo de que eso es algo que como iglesia, ahora son los momentos principales que tenemos que demostrarle de que como hijos de Dios tenemos eso en común, el amor que Cristo nos ha dado. Fíjese que yo compartía de que hoy más que todo, las ansiedades que la gente está mostrando, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé allá, pastor, pero aquí mucha gente hasta tiene el cuidado de con la nueva
con la nueva inyección que se va a poner para contrarrestar este virus. Como una persona de fe, ¿verdad? A mí me preguntaron, ¿usted qué va a hacer? ¿Verdad? Si me la pongo o no me la pongo. ¿Verdad? Ahora, en mi valoración es, bueno, tengo la fe en el Señor, pero si ha puesto a gente que le han dado sabiduría, pues voy a ver qué trae eso, pues, más especialmente cuando uno trabaja en medio de gente, ¿verdad? Está un poquito más de riesgo, pero hay mucha gente que no tiene esa certeza, hermano, y la confianza. ¿Qué consejo usted le puede dar para la gente que se siente tal vez indecisa o tal vez no tiene esa confianza con respecto a este paso? Porque aquí mucha gente me ha preguntado y como pues alguien que conoce de la fe del Señor, pues está uno como una encrucijada, ¿verdad? Le digo que sí, y si le pasa algo, sí, está uno en ese momento de decisión, pero dice usted, ¿verdad? Y me gusta lo que dice, que Dios tiene todo en control. Pero ¿qué valoración usted puede dar, pastor? Bien, en realidad, pastor, ha sido una situación bastante complicada y sabemos de que en algún momento, como líderes cristianos, ¿verdad? Y pastores de rebaño cristianos, nos vamos a ver en esa situación que usted me está poniendo ahorita a mí y en esa situación en que ya lo pusieron a usted también. Sí, ¿ya? no sé qué responder. Entonces, exacto. Entonces, como un líder cristiano responsable también, ¿verdad? Y también como iglesia que debemos de acatar, ¿verdad? Las indicaciones también, ¿verdad? Y también obedecer al liderazgo que se ha puesto por parte de Dios también, ¿verdad? Entonces, yo pienso, pastor, de que la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿ya? Y por lo tanto, considero de que cada quien tiene su decisión particular en este sentido, ¿verdad? Y que si el que tenga la fe de que sin la vacuna va a estar sano, porque Dios lo va a sostener, esa es su fe. Correcto. El que tenga la fe en que poniéndose la vacuna va a protegerse y va a tomar esa vacuna con fe, pues yo espero que no va a haber ninguna reacción como las que se han estado ahí, ¿verdad? Sí. Comunicando, ¿verdad? Correcto. Y se han estado divulgando, porque correcto, se han divulgado mucho esas reacciones negativas, ¿verdad? Correcto. Acerca de la vacuna, ¿verdad? Entonces, creo que todo se ha hecho conforme a la fe de cada quien. Porque si usted se va a poner la vacuna con temor, mejor no lo haga, ¿verdad? Mejor no lo haga. Porque lo que no proviene de fe, entonces eso sí es pecado, ¿ya? Pero si usted tiene la fe de que así de esa manera se va a proteger, pues usted es libre de hacerlo, ¿ya? Y de tomar su decisión, ¿ya? Ahora, si por su fe también usted dice, bueno, yo no me voy a vacunar porque yo considero que el Señor me ha protegido y me seguirá protegiendo, ese es conforme, entonces conforme a su fe de esas personas que piensan así, se ha hecho también. O sea, yo no voy a ser definitorio, ¿verdad? En ese sentido, porque cada quien es responsable, ¿verdad? De tomar sus decisiones. Únicamente mi consejo es, lo que vaya a hacer, hágalo con fe. Hágalo con fe, porque si lo hace con fe, el Señor va a respaldar todo lo que usted haga con fe. Pero si va a hacer las cosas y no las va a hacer con fe, entonces mejor deténgase, porque lo que no proviene de fe es pecado. Eso está bien, hermano. Y fíjese que ahorita que hablaba de la fe, yo me acordaba de ese de un canto que dice que aumentanos la fe. Porque en realidad hoy es cuando, ¿verdad?, estamos caminando sobre agua y luego algunos de nosotros los hundimos porque se nos va la fe. ¿Qué consejo usted puede darle a los hermanos que tal vez están pasando por ese proceso? O estamos, porque quiero o no, pastor, llegan momentos de que como que aún como líderes, como pastores, andamos en lugares, ¿verdad? Y luego se nos sucede eso, ¿verdad? Alguien nos dice, mira, esta persona estaba infectada, o aquí, o te visitan y todo eso. Como que uno tiene ese temor muchas veces y anda como dicen aquí, en la expectativa, ¿no? Y ¿cómo podemos poner eso como hijos de Dios
o sea, como alguien que tiene fe, pero muchas veces lo falla. ¿Cómo podemos llegar a ese punto de decirle, Señor, que se haga tu voluntad? Se oye tan fácil, pero para muchos no lo es. Creo que todos nosotros hemos de ser responsables, pastor, y realmente hasta donde nosotros podamos tomar nuestras propias medidas de precaución, ¿ya? Es bueno tomarlas, hermano. O sea, no es que por medio de la fe vamos a ir a desobedecer las medidas de precaución que se han estado señalando, pues, ¿verdad? Si sabemos cómo evitarlo, ¿por qué no lo vamos a evitar? Si sabemos cómo evitarlo, ¿por qué vamos a buscarlo? ¿Ya? Entonces creo que no es una falta de fe tomar las medidas de precaución, ¿verdad? En primer lugar, sino que hay que tomarlas, hay que tomarlas. Ahora, por ejemplo, nosotros hasta cierto punto hemos recomendado algunas veces de que no demos saludo de mano, de que no demos abrazos, que no demos besos, como se ha acostumbrado, pues, ¿verdad? Pero de repente viene un hermano y le extiende la mano a usted. Usted no lo va a dejar con la mano extendida ese hermano. Ayer me pasó ¿ya? eso. Entonces ahí actúa su fe. Ahí actúa su fe. Sí. ¿Ya? Ahí actúa su fe. Y como lo hace por compasión. Yo mismo ahorita, el día viernes pasado, estuve en una vigilia que me invitaron en Ciudad Sandino. Sí. Y yo llegué ahí con unos hermanos que me acompañaron de la iglesia, ¿verdad? Todos nosotros íbamos protegidos, pues, con máscaras, ¿verdad? Y eso. Pero llegamos ahí a ese lugar, y en ese lugar, desde el pastor hasta todos los miembros, no tenían ningún tipo de protección, hermano. Ninguno. Ni el gel en la entrada, ni la bandeja en la entrada, ya. Entonces, ahí está la cosa. Y uno se anda cuidando, ¿verdad? Entonces, pero uno llega ahí, ¿qué vamos a hacer? No entro, no predico, no enseño, ¿verdad? Entonces, Padre, cúbrenos en el nombre de Jesús. Ahí entra en función la fe, ¿verdad? Y luego los hermanos vienen hacia nosotros y todos nos están saludando y nos dan la mano y esto, otros nos abrazaron. En el nombre de Jesús, Padre, tú nos cubres, ¿verdad? Entonces, pero no vamos a decirle a los hermanos, no, un momentito, dense para allá, ¿verdad? Entonces, en verdad, que yo creo que dentro de la inocencia de las personas que actúan de esta manera, Dios las protege a ellas también, pues, ¿verdad? Y dentro de el amor y la compasión que tenemos hacia ellos, también Dios nos guarda a nosotros. O sea, la compasión y el amor es un arma también, ¿verdad? En contra del enemigo. Entonces, porque usted por amor y compasión no va a dejar un hermano con la mano estirada, hermano, ¿ya? Entonces, evidentemente, pues, ¿verdad? Yo confío en el Señor, pero después, en un momentito, cuando yo tenga tiempo, me echo mi gel, ¿verdad? Y entonces me estoy también desinfectando, ¿verdad? Entonces, pero tomo mi medida, pastor. Correcto. Le estoy diciendo lo que he vivido, ¿verdad? También prácticamente, pues, ¿verdad? Entonces, pero por la compasión no puedo tampoco dejar al hermano con la mano estirada, pues así, ¿verdad? Entonces, son cosas que pasan y que hemos de estar preparados como siervos de Dios y como hijos de Dios para enfrentarlas también, ¿verdad? Porque se están dando. Hay gente, no voy a decir, ¿verdad?, que el pastor de esa iglesia es un irresponsable, no voy a juzgar al pastor, no voy a juzgar a la congregación, pero hermano, yo creo que deberíamos de actuar con responsabilidad, porque uno debe cuidarse por uno y por los demás también, porque uno no sabe. Por ejemplo, tengo un sobrino que es médico internista. Este sobrino ama mucho a mi mamá, porque mi mamá lo crió, mi estudio lo formó a este muchacho, pues, ¿verdad? Entonces, este sobrino me dice, tío, él me dice tío a mí, es sobrino, pero me dice tío, y me dice, tío, mire, yo quiero decirle algo, dígamele por favor a mi tía Esperanza, ya que es mi mamá, dígale por favor de que yo no he ido a verla, pero no porque no haya querido, sino tío, mire, usted sabe dónde estoy, él está en la sala de cuidados intensivos de COVID, donde él está ahí directamente en esa sala. Mire, tío, gracias a Dios, dice él, yo no me he infestado. O sea, gracias a Dios, dice él, yo, dice, no me he enfermado, Dios me ha guardado. Pero, dice él, yo no sé si podría ser un portador asintomático de la enfermedad. Correcto. Entonces, y yo no puedo ir donde mi tía, que tiene casi 80 años, una anciana, arriesgarle su vida. Entonces, él se comunica con ella por teléfono, él habla con ella, pero no va presencialmente. Él toma su medida es responsable en ese sentido y creo que vale la pena ser así. Porque mucha gente también
ha fallecido por la misma irresponsabilidad. Y algunos otros han provocado la muerte de otras personas por la misma irresponsabilidad también, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que ser prudentes. Las palabras, lo sencillo, lo simple, pasan y llevan el daño. Quiero poner un ejemplo más con relación a esto, pastor. Cuando el apóstol Pablo estaba en Damasco y comenzó a dar su testimonio en Damasco y comenzó él a predicar la palabra del Señor en Damasco, cuando él entró a Damasco y tuvo aquel proceso de conversión. Y entonces dice la Biblia que como él era un fariseo y todo el mundo los conocía, que él seguía a los cristianos, ese era un gran testimonio que se estaba dando en esa ciudad. Correcto. Entonces los judíos que estaban ahí en Damasco, ¿qué hicieron? Buscaron cómo matar a Pablo. Correcto. Y se complotaron varios judíos para matar a Pablo. ¿Y qué sucedió? Se le fue dado aviso por los mismos cristianos que estaban ahí. Pablo, hay peligro de muerte, Pablo. Esta gente te está buscando para matar. Pablo no dijo, no, yo me quedo aquí. El Señor me va a defender. Él me va a guardar la vida. Pablo no dijo eso. ¿Qué hicieron esos cristianos que estaban ahí? Agarraron a Pablo. Y como dice la Biblia ahí en Hechos de los Apóstoles, de que lo deslizaron en una canasta con unas cuerdas a través del muro. Ellos hicieron por dónde salvarle la vida a Pablo. Correcto. Y Pablo acaba de encontrarse con Jesús. El Señor se le había manifestado, tenía toda la fe. Hermano mío, ¿cómo estaba con ese corazón que estaba en ese primer amor que estaba Pablo ahí, verdad? Correcto. Pero eso no lo llevó a Pablo a decir, me voy a quedar aquí porque si yo estoy aquí, el Señor me va a proteger, Él me va a librar de la muerte. No dijo eso Pablo. Él dijo, está bien, voy a conservar la vida, tengo un ministerio que desarrollar, el Señor tiene que hacer muchas cosas todavía. Cristianos debemos de ver esto también. Hay algunos cristianos que piensan que es falta de fe tomar medidas. No, eso no es falta de fe. Eso es tener precaución, ¿ya? Tener precaución, porque hay cosas que nosotros podemos hacer, ¿ya? Y las tenemos que hacer. Hay cosas que ya no dependen de nosotros, como estos casos que les estoy manifestando, que de repente uno se va y se mete en un lugar que está contaminado, pues. Correcto. Entonces, pero ahí entra en función el Señor. Correcto. Eso ya no depende de nosotros. Pero las cosas que dependan de nosotros, las tenemos que hacer. Perdón, hermano, si me extendí mucho. No, está bien, hermano. Sí. Ok. Me dijeron, hermano, que tuvimos un problema técnico. Lo estamos grabando ahorita. Se fue algo por acá, pero de todos modos está grabándolo y lo vamos a transmitir despuesillo. Pero de todos modos, hermano, vamos a seguirlo en el próximo segmento. Yo creo que mucha gente se molesta, hermano. Ahorita estamos grabando en la computadora, ¿verdad? La gente se molesta, pastor. Si uno, como dice usted, pues llega a un lugar y también uno anda con la máscara y ellos no, y dice, no, pues entonces no es cristiano porque no tiene fe. O sea, como que lo ponen en una encrucijada a uno, como que quieren probar la fe. Pero como usted decía, si hay leyes o hay indicaciones de parte de la gente de salud, pues ¿por qué no hacerlo? O sea, tampoco vamos a ser negligentes, ¿verdad? Y llevar todo de diferente manera. Para terminar en esta tarde, pastor, ¿por qué no le pedimos a Dios por la gente ahí que está tal vez con esos temores todavía? O es válido, ¿verdad? No es que no sean. Todos tenemos temores, circunstancias difíciles, pero como usted decía, siempre entender que Dios tiene todo bajo control. Ahora, ¿por qué no, verdad? Oramos por ellos en esta tarde para terminar y siempre tengamos eso como un punto de partida, ¿verdad? Nuestras debilidades, ¿verdad? Nos pueden ayudar a formar nuestra fortaleza, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿por qué no terminamos en eso, pastor? No sé si tiene algún mensaje para las personas que tal vez dicen, bueno, todavía tengo mis dudas, ¿verdad? Tal vez, pues no sé, no tengo tal vez esa fe. ¿Cómo podemos terminar dándole a esta gente, pues, algo que ellos puedan aferrarse, ¿verdad? Puedan decir, con esto llevo. Y usted decía algo muy importante, el escudo, ¿verdad? Para terminar, puede hablarlo acerca del escudo,
que esta gente puede buscar. Amén. Y después, posteriormente, oramos. ¿Qué le Amén. parece? Amén. Amén. Amén, hermano, pastor. Sí. Usted lo acaba de decir ahorita, pastor. Usted dice, mis debilidades me ayudan a formar mi fortaleza. Correcto. El apóstol Pablo lo dijo también, ¿verdad? Y dijo, me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que el poder de Dios descanse sobre mí. O sea, el tener de repente, hermano, algún temor, el tener de repente una duda, hermano, no significa que usted ya se olvidó del Señor, no significa que dejó de creer en el Señor. Pero cuando nosotros entendemos nuestras debilidades como limitaciones como seres humanos y dejamos que el poder de Dios repose sobre nosotros, entonces esas debilidades se convierten en fortaleza, pero se convierten en fortaleza porque el poder de Dios desciende sobre nosotros para fortalecernos. De ahí es donde Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, no voy a ir a otro lugar, sino voy a ir al trono de la gracia, dice Hebreos, al trono de la gracia, para adquirir, en primer lugar, misericordia. Y dice, y socorro. Amén. O sea, cuando alguien se sienta agobiado, angustiado, desesperado o enfermo, ¿dónde vamos a ir a pedir el socorro? Al trono de la gracia. Y ese trono de la gracia ya es accesible a nosotros por Jesucristo, que nos abrió el camino, por Jesucristo que rasgó el velo con su muerte y su resurrección y nos dio el acceso al lugar santo. Por lo tanto, podemos acercarnos al Señor con confianza. Por eso dice ahí el apóstol que escribe esta carta a los hebreos, acerquémonos confiadamente para adquirir misericordia y oportuno socorro. Lo que Pedro dijo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 6, 68, ¿a dónde vamos a ir? Más que a ti, Señor, lo confirma aquí el Espíritu Santo también. No vaya a otro lugar más que al Señor, porque el Señor nos tiene rodeado como con un escudo de su favor. La protección de Dios está alrededor nuestro. El Señor nos tiene rodeado. Otra palabra ya en Salmo 21 dice, estamos bajo la sombra del Altísimo, Amén. morando bajo la cobertura del Señor. Él nos tiene bajo sus alas, Él nos tiene protegido, el Señor. Y esa es la confianza que hemos de tener en Cristo Jesús. Amén. Así que, amados hermanos, yo creo que es muy importante este tema que trajo el pastor Elmer López de la iglesia misionera palabra. Es importante este tema porque el Señor nos define en la Escritura a quién es que vamos a ir. ¿Dónde vamos a ir? A los pies del Maestro. ¿Dónde vamos a ir? A la presencia del Señor. ¿Dónde vamos a ir? Al trono de la gracia para recibir misericordia y oportuno socorro, amados hermanos. Así que voy a dejar, ¿verdad? Aquí esta palabra en el corazón, ¿verdad? Busque al Señor. Si se ha apartado el Señor, acérquese nuevamente a Cristo. Si las dudas le están asaltando, si los temores le están asaltando, ¿quién puede darle la certeza y la seguridad? Únicamente es el Señor, amado hermano. Es el Señor. O sea, este mundo está siendo conmovido. Este mundo desde el año pasado ya no es el mismo. Todo su cimiento ha sido movido, toda esa estructura se ha movido también. Los gobernantes, yo vi cómo estaba la desesperación, todos pudimos ver por las noticias de los mismos gobernantes y aún muchos de ellos que nunca habían hablado acerca del Señor, buscaron al Señor también, invocaron el nombre del Señor también, ¿verdad? Porque ellos mismos se enteraron que el único que puede librarnos de esto es el Dios Todopoderoso, porque Él es el que tiene la solución a todo, amado hermano. Y Él es el único que tiene el control de todo, es el Señor. Todo lo que está sucediendo, dice el Señor en Isaías, no te lo he dicho desde antes que sucedan estas cosas, no lo anuncié yo antes que sucedan, así que Dios ya ha anunciado todo, amado hermano. Y todo lo que pueda venir en el futuro, todo lo que pueda venir en el futuro, está diciendo, el pastor está fatalista, no, porque ya Dios habló. Y lo que Dios habló debe de cumplirse, amado hermano. Pero también Él habló
que Él nos va a guardar, que Él nos va a librar. Dice, yo les libraré del fuego de la prueba que viene sobre esta tierra. Y si Él lo ha dicho, es porque Él ya tiene el control de ellos también, amados hermanos. Así que tengamos la confianza en el Señor, la esperanza en el Señor. A Él tenemos que ir siempre. Vamos a orar entonces ahora para darle gracias al Señor en este momento, pastor, y vamos a orar para que el Señor alumbre los corazones, ¿verdad? Y para que aquellos hermanos, algunos sin esperanza, ¿verdad? Sepan que hay esperanza en el Señor. Sepan que el Señor va a venir a fortalecerle y a quitar esa tristeza de su corazón, porque la fe se va a fortalecer también en cada uno de nosotros. El Señor nos hace atravesar muchas veces desierto para fortalecernos, para que salgamos fuertes, para que miremos su mano poderosa librándonos aún en el desierto, donde no hay agua, donde no hay alimento. Él nos sostiene, Él nos alimenta, Él hace ríos en la soledad también el Señor. Así que Dios está permitiendo, porque el mundo lo está haciendo, pero el mundo no tiene la esperanza que usted tiene como hijo de Dios. Por eso, acérquese al Señor, busque al Señor, reconcíliese con el Señor, que Él quiere darle salvación, que Él quiere darle vida eterna. No vaya a buscar en otro lado la respuesta, búsquela en el Señor, amado hermano. Que el Señor lo guíe, que el Señor lo guarde, que el Señor lo proteja y que el Señor traiga sobre usted todas sus promesas que ha dicho en su palabra, y así son. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que me has dado para dirigirme, Señor, a través de esta plataforma de la Iglesia Misionera, Palabra en Acción, al mundo entero, Señor, hasta donde llegue esta señal. A la misma iglesia, Señor, Dios Todopoderoso, que está también sintonizando este programa, y a todos aquellos que lo sintonizarán. Te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, y declaro lo que tu palabra dice, que no volverá a ti vacía, sino que va a ser prosperada en todos aquellos para los cuales tú la has enviado hoy. Señor, que esta conversación que hemos tenido con nuestro amado hermano pastor Hermes López sirva, Señor, para afirmar esos corazones que han estado, Señor, tristes, que han estado, Señor, algunos sin consuelo, porque tú eres consuelo, porque tú eres paz, Señor. Tu palabra dice, San Juan 14, la paz les dejo, mi paz les doy. Padre, que la paz que hizo Jesús con el Padre hacia nosotros, esa paz que nos llevó al conocimiento de Cristo, venga en nuestros corazones, pero que traiga también la paz de Cristo que viene del corazón del Señor, la paz que viene del mismo Espíritu de Dios. Que esa paz nos hace estar seguro, que en las circunstancias difíciles nos hace confiar en ti, Señor. Esa paz, Señor, Dios Todopoderoso, te pido para tu pueblo, para tu iglesia, Padre Santo, y que la paz que Cristo vino a dar a este mundo llegue y alcance a esas personas que tú, Señor, ya estás trayendo hacia ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Bendice, Señor, este ministerio precioso, Padre, que tú has puesto en las manos de tu siervo. Bendice a la familia pastoral, Señor, a mi hermana Rina, a Ulises, Señor, a Moisés y a cada miembro de esta iglesia, Padre Santo. Dios Todopoderoso, guárdalos en tu nombre. Yo sé que tú los tienes rodeado a todos, Señor, y que el enemigo, Señor, no puede tocarlos porque tú los guardas, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pido, Señor, y te doy gracias, Padre. Amén. 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 Bueno, ya para terminar, quisiéramos solamente darle las gracias al pastor Roberto Cano y a la familia también pastoral de allá de la iglesia Peña de Oré, desde el barrio Boer en Nicaragua. Hermanos, ha sido difícil este año que ha pasado y para Nicaragua y para toda la región de Centroamérica. Ayer hablábamos con un hermano, decíamos que aún el más pobre aquí en Estados Unidos es bien bendecido, ¿verdad? Porque hay muchos lugares y centros de comida y hay mucha gente que somos bendecidos en Estados Unidos. Y el hermano pues trabaja en unos lugares, en los barrios más pobres, en los cuales él
con su congregación, han estado allí siempre presentes, viendo por la comunidad. Si usted quiere, ¿verdad?, de una manera misionera apoyar el ministerio de mi hermano pastor Roberto Cano, usted puede dejarme un comentario, ¿verdad? Y usted, pues, de esa manera podemos bendecir, ¿verdad?, a muchas familias que están en necesidad allá en Nicaragua, un país que está sufriendo los embates también, no solamente de la pobreza, de la pandemia, pero también de los fenómenos naturales que pasaron y mucha gente, pues muchas madres solteras, pastor, gente que necesita, que viven en condiciones precarias. Si usted puede, ¿verdad?, quiere ser de bendición, déjenos saber y con gusto, ¿verdad?, le estaremos mandando la información para que usted pueda ya hacerlo directo con la iglesia donde el pastor pastorea, y si no, usted los puede avisar a nosotros y con gusto nosotros podemos dejarle o mandarle a nuestro hermano la bendición que usted quiera hacer efectiva con ellos. Amén. Así que en esta tarde, pastor, muchas gracias. No se olvide que tal vez perdimos la señal, pero esta otra parte del mensaje va a ser puesta nomás termine esta grabación. Así que bendición, hermano Roberto Cano, gracias por su tiempo. Bendiciones, hermanos. No se olvide, va a estar en YouTube y también va a estar en la radio MHD Radio de la plataforma TuneIn. Así que gracias, Joshua, allá por los controles en Managua, Nicaragua. Y gracias también al pastor Cano. Saludos a la congregación. Dios le bendiga, Dios me lo guarde. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Bendición. Amén.